Hola, mis queridos oyentes de nuestro podcast. Les habla Ingrid Salazar, son las 7:31 de la noche y les hablamos desde la clase de comunicación asertiva, un espacio que tenemos todos los estudiantes de la Universidad del Quindío para expresarnos de la mejor manera y la forma que más nos gusta. En este espacio vamos a tratar de cómo la comunicación asertiva interfiere en nuestra parte física y mental y cómo debemos afrontar nuestras emociones y empezar a controlarlas de alguna manera. Si bien sabemos, las emociones son intangibles, igual que los valores y pensamientos, creencias, y la diferencia entre todos ellos es que la emoción la sentimos directamente a nivel físico y a través de nuestro cuerpo. Entonces, esto es súper importante para tenerlo en cuenta. En este espacio, pues vamos a tener una invitada muy especial, que es Luisa María Rodríguez, la cual nos va a contar una experiencia muy personal acerca de sus emociones para que el día de hoy nos entretengamos escuchando esta bonita historia que ella nos trae. Y voy a darle el paso a mi compañerito Brian Steven, que en estos momentos también nos va a tratar un poco del tema de salud y tenemos otros invitados especiales, así que quédense con nosotros. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre qué pasa con las emociones de nuestro cuerpo, donde nosotros debemos de tener y adoptar una actitud asertiva que reduce realmente el estrés y la comunicación es mejor. Ser asertivo es una habilidad de comunicación fundamental. La asertividad te permite expresarte de forma eficaz y defender tus puntos de vista. Pero también tenemos que tener en cuenta que en nuestro cuerpo hay un proceso en la cual cuando nosotros nos sentimos irritados y nos sentimos evolucionados por el estrés, pues vamos a tener principalmente alteración de la frecuencia cardíaca, vamos a tener sensación de sudoración fría, vamos a tener muchas emociones encontradas y es muy importante que podamos controlar estas emociones para que así reducir los niveles de ansiedad en nuestro cuerpo que nos permite desarrollar una efectividad en nuestra comunicación. Estuve leyendo sobre las emociones y la relación con nuestro cuerpo, donde nos indica que hay unos órganos principales que se pueden expresar a través de nuestra emoción, como el corazón siempre nos va a manifestar una emoción de la alegría, el pulmón nos representa una emoción de la tristeza, el hígado es donde realmente también se representa una emoción de la ira, el riñón tenemos una emoción de los miedos, el vaso y los páncreas está la preocupación. Cuando cada uno de estos órganos se conjugan en estas emociones, cuando sentimos que no nos estamos comunicando, expresando de la mejor manera, pues se nos van a colapsar y se van a representar en estrés, en angustia, en miedo. Y esto, cuando se presenta muy repetidamente, pues genera consecuencias en la salud. Principalmente podemos reconocer la hipertensión, que es ocasionada por factores genéticos, pero también se ha comprobado que el estrés desencadena a desarrollar esta enfermedad muy constantemente. Ahora se puede evidenciar que entre jóvenes estamos padeciendo esta enfermedad. Debemos de controlarlas por medio de nuestras emociones. También sobre todo lo que tiene que ver relacionado con los estilos de vida saludables. Le voy a dar a continuación mi paso a mi compañero para que nos hable desde su punto de vista. Buenas noches a todos. Habla Michelle Sam. Voy a dar como el punto de vista acerca de la comunicación asertiva sobre seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante ante todos nosotros que nos presentamos ante varias personas y pues damos capacitaciones, ver qué comunicación asertiva nosotros tenemos. Si tenemos una pasiva, si tenemos una agresiva. Dependiendo de esa, si tenemos una pasiva, volvemos un poquito más agresivos, por así decirlo, porque dependiendo de si somos muy pasivos, es muy probable que en el trabajo no nos vayan a escuchar, a tener sus puntos de ideas, a podernos expresar en los medios de prevención que tengan que tener los empleados en sí. Adicional de eso, en la etapa laboral es muy difícil manejar a algunas personas. Por eso es que debemos de enfatizarnos demasiado en la comunicación asertiva, pues para llegar a más al público.
es una de las medidas que pues yo más aconsejaría en este podcast. A continuación, pues seguiría mi compañero, don Luis. Vale, muchas gracias, Michael. Excelente intervención la que acabas de realizar. Ya vamos viendo cómo la comunicación asertiva va entrando en un rol de nuestras vidas, no tanto a nivel personal, sino también como lo laboral. Y para este espacio, entrando un poco más en los temas de la salud, vamos a escuchar a Luis Alberto, que es un experto en el tema de salud y nos va a hablar un poco de cómo afecta esta parte en el cerebro como tal y todo nuestro sistema nervioso. Vamos, Lucho. Bien, muy buenas noches para todos ustedes, compañeros de la mesa. Muy contentos de estar acá con ustedes en este podcast, que pues obviamente al interactuar estamos contribuyendo un poco más desde la parte técnico-científica y poder comprender y entender un poco más de lo que se genera directamente en una alteración dentro del estado emocional producido por las cargas laborales o por el estrés laboral, lo cual pues obviamente conlleva pues, a alteraciones que comprometen mucho el estado físico neurológico de las personas. Y pues como acá los que he escuchado con la intervención de varios compañeros de diferentes áreas, empezando por el colega Brian y el compañero del área de seguridad en el trabajo, sí es cierto de que esto contribuye mucho a la alteración física y emocional de las personas. Podemos entender de que por una alteración o subida de presión derivada directamente de la adrenalina, lo cual conlleva de que se presente una carga dentro del cortisol y el sistema nervioso central, pues contribuimos a que se alteren dentro de los pares craneales que tenemos a nivel sensorial, que es donde pues sentimos nuestras emociones dentro de una alegría o una tristeza, pues podemos contribuir a que se nos genere una parálisis facial o un posible ACV conocido como un derrame cerebral y pues altere mucho más el estado físico. Yo escuchándolos acá me he dado cuenta de que esto genera unas alteraciones dependiendo de lo algo tan básico, pero teniendo tanta carga a una persona, pues contribuye a que esta persona se altere y pues Dios no lo quiera, podemos llegar directamente a una parada cardíaca, ¿cierto? Entonces, quisiera como que escuchar la intervención de un caso puntual para poder así enfocarnos directamente desde la parte técnico-científica y explicarle a esa persona que está padeciendo esta situación que se le está afectando directamente a nivel neurológico, sensorial o motor. Entonces me gustaría, no sé si la compañera Ingrid, que es la moderadora, pues nos pueda contribuir al caso puntual y poder así intervenir desde la parte técnico-científica y no dejarlo como... Súper. Claro que sí, Lucho, claro que sí. Importante pues esa parte. Yo les había mencionado que teníamos una invitada especial y mi invitada ya está por aquí, ya se encuentra con nosotros. Ella es Luisa María Rodríguez. Luisa, bienvenida a este espacio de podcast. Son las 7:39 de la noche. Me gustaría que nos compartieras un poco de tu experiencia para que aterricemos todos este tema a un nivel más de salud. Bienvenida, Luisa. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, como ya estuvieron comentando un poquito, les voy a hablar sobre un tema y que es lo de las emociones, lo de la salud mental y cómo, digamos, la comunicación asertiva puede ayudar y también puede, digamos, al no conocerla, puede afectarnos mucho en la vida. Pues yo ya hace unos años sufro de lo que es depresión, ansiedad, entonces me cuesta mucho lo que es dormir, comer, a veces como poco, a veces mucho, cuesta mucho la concentración en los estudios, en el trabajo y también afecta mucho a cómo son los tratos de la persona. Entonces, y a cómo nosotros también tratamos muchas veces a la persona eh, por, por ya problemas mentales en sí y por problemas que, digamos, nos vemos muy irritados ante situaciones. Entonces, pues les quiero comentar, ya hace unos 3 años, si no es que es más, sufro como de esto, tuve muchos problemas familiares con personas, amigos, noviazgos. Entonces fue como una carga, fue todo esto una carga, yo no conocía lo que es la comunicación asertiva, hace poco vengo a saber de ella. Y sí, creo que si hubiéramos, yo hubiera sabido antes cómo era esta comunicación asertiva, creo que hubiera ayudado mucho, pues
Creo que he alejado de mi vida a muchas personas por no saber expresarme, por no saber llevar, por no saber llevar un poquito esto de lo que es esta enfermedad, porque aunque no lo queramos ver así, es una enfermedad. Como decía Luis, esto puede afectar mucho a la salud física, ya porque me he visto afectada en la salud física, como en la piel, en el estómago, lo que es gastritis, lo que son mucho dolor de cabeza, mucha migraña, vómito, el no poder dormir, creo que ya lo dije. Tuve, digamos, unos casos en los que en el trabajo me costaba mucho relacionarme con la gente, me irritaba que estuvieran a mi lado, me irritaba hablar con la gente. Entonces, sí me gustaría escuchar un poquito a Luis, a mi compañero, y así poder entender muchas cosas que me pasan a mí y poder tener como un poco más de conocimiento sobre todo esto, sobre los sentimientos y sobre cómo la comunicación asertiva puede ayudar a todos esos sentimientos. Súper, Luisa. Esa intervención que nos hace Luisa es súper linda porque está compartiéndonos algo muy, muy personal de ella en este podcast, el cual pues sabemos que muchas personas van a escuchar y quizás se vayan a identificar con ella. Aparte, bueno, acá les hago una pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Qué historia alimentas en tu mente? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy interpretando lo que hago y las palabras que elijo? Es decir, dentro de la experiencia que tenemos vivida, ¿cómo avanzamos o retrocedemos en el camino? Nuestros pensamientos construyen en la mente las historias que uno mismo se cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a alimentar una creencia potenciadora o limitadora en nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Nuestros pensamientos son los que definen si avanzo o si retrocedo. Entonces le doy un paso a mi compañero Lucho, que él ya va aquí a informarnos un poco más acerca del tema de salud, dependiendo de la experiencia de Luisa. Bueno, Ingrid, muchas gracias. Aquí pues compartiendo lo que la compañera Luisa nos acabó de comentar hace unos minutos y pues obviamente tenemos que tener muy presente de que la depresión es una de las enfermedades que va en alza. Hace aproximadamente unos 3 años, cuando estamos padeciendo la pandemia a nivel mundial, esto fue uno de los factores que más se alteró a nivel social, ¿sí? Porque pues obviamente esto conllevó que estuviéramos experimentando unas situaciones muy complejas a nivel personal, familiar, laboral, económico, y influyó a que hubiera pues una alza mucho más en enfermedades mentales, ¿cierto? Tenemos que tener presente que la depresión, siendo una enfermedad mental que puede actuar en cualquier ser humano, se caracteriza por cambiar los estados de ánimo, ¿cierto? Podemos estar contentos, podemos estar tristes, podemos estar ansiosos, pero también genera una alteración a nivel psicomotor, donde estamos hablando de que los cuadros sintomatológicos que se presentan, pues en este caso es una hipoxia, producto de la falta de oxígeno que puede conllevar al cerebro y los cambios de los hábitos y estilos de vida alimenticios, que pues obviamente ya no va a generar los mismos tipos de alimentos que normalmente lo hacía. Es una manifestación que se presenta de un momento a otro, ¿sí? Que presenta unos episodios muy leves, pero que a veces no le prestamos atención, y que dentro de esos episodios leves se va convirtiendo directamente en un cuadro sintomatológico, lo cual puede también demostrar en cuadros evolutivos como padecimiento dentro del sintomatológico de la fibromialgia, que conlleva la alteración osteomuscular, como lo decía ahorita la compañera, un dolor de espalda, pues donde se convierte dentro de la parte posterior de nuestro cerebro, donde se ubica la corteza cerebral, pues una de las sustancias que es cortisol, que inhibe adrenalina, pues conlleva que ésta se contraiga y genere una tensión a nivel de la columna vertebral, y esto dentro de la médula espinal, que es la que se ubica en esa parte, pues está inervada por una arteria que es la que lleva la presión sanguínea. Entonces, palabras más, palabras menos, para que me lo puedan entender acá todos los oyentes, que son palabras mucho más sencillas y más prácticas.
entre más me entristezco, entre más me deprimo, entre más me vuelvo impotente, más carga voy a generar. Y esa carga se va a convertir en un peso a nivel muscular, lo cual va a convertir a que se me altere todo el estado emocional y esto me conlleve a unos episodios de insomnio, a unos episodios de vómito, a unos episodios de desnutrición. Y pues aquí ya generamos que el cuadro evolutivo que tiene esta enfermedad es bajar directamente las defensas, y al bajar estas defensas pues vamos a adquirir otras enfermedades de tipo virales y que pueden convertirse también en tipo bacterianos. ¿Cómo podemos disminuir esta situación y este cuadro de ansiedad? Pues obviamente hay personas que tienen unos cambios, ¿cierto? Y en esos cambios uno de los principales es el aislamiento. Se aíslan de un momento a otro. Y ese aislamiento conlleva que entre el estado de euforia o de llanto, y esto también puede contribuir a que las personas comiencen a idealizar unas situaciones que pueden alterar mucho más su estado emocional, incluyendo lo que puede llegar hasta la idealización del suicidio. Entonces es muy importante hacer un seguimiento también por cuadros evolutivos de atención, como son el acompañamiento de terapias psicológicas, ¿cierto? Y mirar directamente en qué episodio está esa persona, en este caso el pacientico, y también determinar si es necesario hacer un seguimiento por cuadro de psiquiatría para poder también tomar la decisión de poder hacer un contexto con medicamentos. Entonces, hay soluciones siempre y cuando el paciente quiera, desea que se pueda manejar por control. O los mismos familiares generar un entorno de apoyo, porque la ansiedad pues, es uno de los factores que conlleva que su cuadro final pues sea, Dios no lo quiera, el suicidio, pero antes de llegar a ese cuadro es hacerle la acompañamiento. Creo que partiendo de estas opciones, acá tenemos a mi colega Brian Steven, que puede profundizar un poco más de esta situación de padecimiento de la ansiedad o de cuadros psicológicos. Bueno, compañero, pues un complemento quería dar como pues, todos los beneficios que nos da a nosotros ser asertivos. Ser asertivo se considera generalmente un estilo de comunicación más saludable. La asertividad nos ofrece muchos beneficios, como el principal, ganar confianza en uno mismo y autoestima, adquirir un sentimiento de empoderamiento, comprender y reconocer tus sentimientos, obtener el respeto de los demás, mejorar la comunicación, crear situaciones en las que todos salgan ganando, mejorar tus habilidades para tomar decisiones. Créeme que estar asertivo en la comunicación nos da tranquilidad, porque cuando nos sentimos tranquilos, pues no vamos a experimentar cada una de esas emociones que realmente afectan nuestro organismo, nuestro cuerpo. También es muy importante aprender a tener una actitud asertiva. ¿Y cómo la vamos a aprender? Nosotros tenemos que evaluar tu estilo. Evalúa tu estilo, cómo tú te refieres a las demás personas. ¿Será que te refieres juzgando? ¿Será que te refieres con una actitud grosera? Tenemos que evaluarnos porque nosotros tenemos la capacidad de identificar cuál es el estilo que estoy teniendo en la comunicación. También, cómo utilizo las frases en primera persona. Un ejemplo, no estoy de acuerdo. También, cómo voy a transmitir esa información. A veces, cuando estamos en una comunicación, práctica de decir que no. A veces, por querer decir sí a todo, nos encontramos en unos problemas que ni siquiera podemos resolver. Y eso nos genera estrés, porque no estamos en la capacidad de resolver los problemas de los demás. Usa un lenguaje corporal adecuado. Si bien es claro, la comunicación también la hacemos de forma gesticular. Entonces, maneja tu confianza cuando hables con las demás personas y siempre mantén el contacto visual, porque eso es súper importante, manejar el contacto visual y manejar un lenguaje adecuado. Nuestras expresiones faciales siempre van a ser obvias en el tema de la comunicación. Es muy importante también trabajar eso. Y principalmente, y el tema que estamos hablando en este podcast,
Mantén las emociones bajo tu control. Tú debes de controlar tus emociones para el desarrollo de cada conflicto o cada situación que se nos represente. Porque la comunicación asertiva es de la mejor manera para poder desarrollar y dejar todo con claridad para que no podamos tener manifestaciones en nuestro cuerpo. Oiga, súper, súper lo que acaba de compartir mi compañero Brian. Es súper importante demostrarle a la persona que nos está exponiendo su caso, que nos quiere montar una conversación, hablar con nosotros, mostrar ese interés, ¿cierto? Mostrarle como una postura corporal abierta para que esa persona entre en confianza con nosotros. Forma parte de la comunicación asertiva, de que las personas que quieren hablar con nosotros puedan transmitirnos lo que nos quieren hablar y nosotros poder darles esa confianza de que se puedan expresar. Es así como logramos una comunicación asertiva, también controlando nuestros gestos, reforzando los mensajes que queremos transmitir. Es muy importante y les agradezco a todas las personas, a todos mis compañeros que intervinieron en este podcast en esta noche. Son las 7:52. Damos por terminado este espacio, dándole las gracias por escucharnos, porque se hayan interesado en nuestro tema, y gracias también a la docente por permitirnos presentar este tipo de actividades en su materia. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Una linda noche, un abracito. Chao, chao. Muchas gracias, muy feliz noche. Gracias y pues antes de darlo por terminado totalmente, pues quiero también agradecerles a ustedes por este espacio. Creo que cuando aquí hay mucha comunicación asertiva porque, digamos, una persona con problemas que le cuesta comunicarse sobre estos temas tan privados, pudo hacerlo abiertamente con ustedes, sintiéndose en confianza. Entonces, muchísimas gracias y pues buena noche para todos. Muchísimas gracias, compañeros. Aquí es una experiencia que estamos viviendo de la comunicación asertiva. Estamos hablando de qué bonito. Los invito a que cada uno de ustedes siempre deje en su comunicación la mejor expresión. Una sonrisa, un contacto visual, siempre va a tener esa asertividad en la comunicación. Feliz noche.